Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. En los viejos tiempos, cuando los monarcas tenían el poder, reyes y reinas se encontraban involucrados en luchas, haciendo guerras en el extranjero, enfrentando problemas en casa o cubriendo intrigas políticas entre las paredes del castillo. En comparación, la vida de los monarcas hoy probablemente parezca aburrida. Pero, como símbolos vivientes cuyas vidas son importantes para muchos, estas figuras también sufren presiones, que son implacables, urgentes y hasta heroicas. Hoy en Biografía veremos el peculiar proceso por el cual una pequeña niña se convirtió en la monarca más conocida del mundo, heredando todo el esplendor de la realeza, junto con una serie de juicios complejos y tribulaciones que sus antepasados reales jamás hubieran imaginado. La niña se llamaba Isabel Alejandra María, princesa de York, hasta que se convirtió en Isabel II, reina de Inglaterra. La princesa Isabel creció sin preocupaciones, sin esperar o querer ser reina de Inglaterra. Pero su destino era el de diferenciarse del resto de los niños. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Como monarca, se ha ganado amor y respeto, pero su vida familiar no ha sido fácil. It's been a feature of the House of Windsor that the children and the parents have had a rather distant relationship. A pesar de su enorme riqueza y privilegio, ha tenido que pagar su cuota de tragedia personal. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. Isabel, la monarca renuente. Isabel Windsor está ligada de sangre a 1200 años de historia inglesa. Guerras y casamientos, revoluciones y asesinatos han debilitado las líneas de sangre, a veces hasta un goteo, pero el linaje siempre continúa. En el siglo XX, su familia condujo el más impresionante imperio que el mundo jamás hubiese visto. Nació en Londres el 21 de abril de 1926. Nadie se imaginaba que la nueva princesa sería reina. Su abuelo, Jorge V, ocupaba el trono. Se esperaba que su hijo mayor, Eduardo, lo sucediera. El padre de Isabel, Alberto, duque de York, era el segundo en la línea de descendencia. Alberto era un hombre tímido en etapa de retiro, con dificultades para hablar y sin la más remota expectativa de convertirse en rey. He was not at all the kind of person for whom a public role seemed likely or indeed seemed desirable. He didn't particularly enjoy social contact of any kind, and he found public performance a kind of misery. He was also not terribly intelligent. En 1923 se casó con Isabel Booth Lyon, una hermosa mujer de sociedad perteneciente a la aristocracia escocesa. Había rechazado la propuesta de matrimonio de Alberto 2 veces antes de aceptarlo. She had a lot of young men chasing her, and she hesitated a good deal before becoming part of the royal family, which in those days was even more constrained than it is now. Poco después del nacimiento de Isabel, la familia se mudó al 145 de Piccadilly, en el centro de Londres. Su compañera más cercana era su hermana menor, Margarita, quien nació 4 años después. De niña, a Isabel se le hacía difícil pronunciar su nombre y se llamaba a sí misma Lilibet, un apodo que conservaría desde entonces. Heredó la pasión por los animales de su mamá y le dijo a sus padres que quería casarse con un granjero. Pero no fue así. En 1936, el rey Jorge V murió.
El tío de Isabel, Eduardo, se convirtió en rey. Pero casi inmediatamente se corrió la voz de que Eduardo había decidido casarse con una estadounidense divorciada llamada Wallace Simpson. La aristocracia británica se mostró sumamente hostil ante la idea de que una persona divorciada formara parte de la familia real. There was great shock and horror among the British establishment because divorce was very much frowned upon. People would even, very religious people, would even wonder whether they should sit next to a divorced person at dinner. There was that kind of climate of opinion. Aunque Isabel era solo una niña, estaba muy consciente de las tensiones que estaba viviendo la familia por la presión que ejercían los políticos y líderes religiosos para que Eduardo cambiara de parecer. There was a terrific atmosphere of strain in the house. Her father practically had a nervous breakdown, and crowds gathered outside the house to cheer him as he went in and out. She was very well aware of what the whole thing meant in terms of her father becoming king, and that she eventually would be queen. Eduardo agonizaba. Isabel y su familia esperaban ansiosamente. Finalmente, Eduardo anunció a la incrédula nación que renunciaría al trono y desposaría a la mujer que amaba. Isabel se enteró por un empleado de la familia. Elizabeth was told by one of the footmen that her father was now king, and she went upstairs and gave the news to her sister, and Princess Margaret said, "So does that mean that you'll be the next queen?" And Lilibet replied, "Yes, someday." And Princess Margaret commented, "Poor you." El padre de Isabel tomó sin intención las riendas del poder. En mayo de 1937, Isabel observó su coronación como rey. Se hizo llamar Jorge VI porque Alberto sonaba muy dramático. Solo su familia sabía lo infeliz que se sentía al respecto. La familia se mudó al Palacio de Buckingham. Isabel, de 11 años de edad, era ahora la primera en línea por el trono, lo cual cambiaría el curso de su vida. De ahora en adelante viviría en un mundo separado del resto de la sociedad. There's a rather poignant scene of her looking out of the windows of Buckingham Palace, which is very far away from people, and asking her governors, what do they all do and how do they live? So, although people would peer in at them as though they were animals in a cage, they, like animals in a cage, would peer out at people. Fue educada para cumplir con su futuro papel. Le enseñaron historia, la Constitución británica y sobre todo la importancia del deber y el servicio a la sociedad. Se dice que Isabel rogaba a tener un hermano que la librara de la carga que implicaba ocupar el trono. En 1939 se enamoró. Había ido con sus padres a una escuela real naval en la costa sudoeste de Inglaterra. Dando una vuelta por el edificio, conoció a un elegante cadete naval llamado Príncipe Felipe de Grecia. Ella tenía 13 años y él 18. Isabel nunca tuvo ojos para otro hombre en la vida. I think that Princess Elizabeth really did fall for Prince Philip that first time she met him at Dartmouth, which was a very easy thing to do. I mean, he looked like a Greek god, you know, with his blonde sort of hair and tremendously dashing and 5 years older than her and showing off like mad. And of course she fell for him. Pero era un momento poco propicio. A los pocos meses de haberse conocido, estalló la Segunda Guerra Mundial. Felipe tenía que prestar servicio activo en la Marina.
Isabel le escribía regularmente desde su resguardo en el castillo de Windsor. Sus padres recorrían los lugares de Inglaterra destruidos por las bombas. Isabel le pidió a su padre que la dejara hacer algo útil. Finalmente, en los últimos meses de guerra, cuando tenía 18 años, le dio permiso para alistarse en una unidad de defensa civil. Al volver la paz en 1945, Felipe se convirtió en visitante regular del Palacio de Buckingham. When he came back and stayed with them, though, I think that probably, he became more and more interested as she grew up, as she blossomed, with that wonderful complexion she had, and she was great fun. And I think that he gradually fell more and more for her. Un año después, el príncipe de 25 años propuso matrimonio a la princesa de 20 años. Jorge VI estaba preocupado de que Isabel fuese muy joven y le dijo que lo pensara. Para ayudarla, llevó a toda la familia a un viaje a Sudáfrica, en aquel entonces parte del Imperio Británico. El viaje estuvo lleno de juegos. Pero Isabel se daba cuenta de que cada vez tenía menos escapatoria para su destino. No habría un hermano y ella sería la próxima monarca. Al cumplir los 21 años, aún en Sudáfrica, anunció públicamente su compromiso con el nuevo papel que tendría que desempeñar, con el dolor de saber que estaba renunciando a una vida normal. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Isabel estaba adelantada para su edad. Su único consuelo era Felipe, y una vez en Inglaterra el rey se dio cuenta de que no tenía sentido seguir esperando. En 1947, la princesa Isabel se casó con el príncipe Felipe. The wedding was a terrific occasion for everybody. There was this lovely young princess, and she was lovely, marrying this handsome prince. It really was a fairy tale. Isabel y Felipe estaban emocionados y felices. Nunca hubieran imaginado que su libertad duraría tan poco tiempo. En 1948, Inglaterra celebró el nacimiento del primer hijo de la princesa Isabel, Carlos. Isabel y el príncipe Felipe se mudaron a la casa Clarence, una residencia real muy cercana al Palacio de Buckingham. Allí querían formar su hogar. They had a wonderful time decorating it, planning it right from the bottom up. Elizabeth had what you would call restrained conservative taste. Felipe continuó su carrera naval. Isabel vivía una vida familiar casi normal. Animó a Felipe a practicar polo para compartir con él su interés por los caballos. En 1950 nació su segunda hija, Ana. Pero su felicidad se vio perturbada por la ansiedad. Jorge VI fue diagnosticado de cáncer. Isabel y Felipe comenzaron a encargarse crecientemente de las funciones de Estado. En 1952, Jorge VI fue a despedirlos en un viaje que harían por el Estado británico. Fue la última vez que Isabel vio a su padre con vida. A
A mediados del viaje, recibió la noticia de que su padre había muerto. Solo tenía 57 años de edad. It was a complete shock because we would never have left England if it had been thought really that he was still so seriously ill. So it was an appalling shock to her, and my God, she didn't cry at that moment. My God, she was crying inside. She really was. A tan solo horas de recibir la noticia, el grupo real estaba en el avión de regreso a casa. Gradualmente Isabel entendió que su vida nunca volvería a ser igual. As we were landing, she looked out of the porthole, and one suddenly thought, this is the end of her private life. She's only had 3 years. She married when she was 22. She's now 25, and she's had 3 years with her young husband and 2 small children. And it's, you know, been a relatively easy, normal life. And now this is totally at an end. Now, for the rest of her life, it is duty and functions and the minimum of privacy. En 1953, Isabel fue coronada reina de Inglaterra. Para mucha gente en Inglaterra, la coronación simbolizaba el fin de los tiempos de austeridad de la guerra. La nueva reina parecía marcar un nuevo y esplendoroso comienzo para el país. Los expertos hablaban de un segundo periodo isabelino. It was a defining moment. It happened to coincide with the period when rationing came to an end, when affluence began, and people started having cars and summer holidays, and somehow the sun came out. And all that was linked to the blossoming of a beautiful young queen. Isabel tenía 27 años. Ahora era la cabeza de una de las más viejas e influyentes monarquías del mundo. Se mudó con su familia al Palacio de Buckingham, hogar tradicional de los monarcas británicos. Se les adecuaron habitaciones en el ala norte, rodeadas de salones de estado y oficinas. Era el fin de la vida familiar normal. Buckingham Palace is not a very cosy place to live in. It's basically company headquarters of the family firm. It's very, very large. The various members of the royal family have their own suites. Guests have suites. It's rather like a large hotel. Cinco meses después, Isabel y Felipe prosiguieron con el viaje por el estado que habían interrumpido por la muerte de Jorge VI. Ahora Isabel era la cabeza de los países pertenecientes al estado, esparcidos por todo el mundo. En los próximos años pasarían a convertirse en estados independientes y la influencia de la reina disminuiría. Pero en los años 50, la monarca británica seguía siendo una de las figuras más importantes del mundo. Isabel era aclamada en países tan lejanos como Canadá y Australia. Nunca se repetiría un viaje de la realeza como ese. Seis meses después, ya en Inglaterra, el gobierno británico le obsequió formalmente un exuberante yate de $140 millones, un palacio flotante y espectáculo para Inglaterra. Se llamaba Britannia. Pero también hubo noticias no tan bien recibidas. La hermana de Isabel, Margarita, se había enamorado de un héroe de guerra llamado Peter Thomson y quería casarse con él. Solo que había un problema. Thomson era un hombre divorciado. Isabel fue muy presionada para oponerse al matrimonio. Al igual que su tío,
Los líderes de la iglesia y los políticos le dijeron que el divorcio aún era inaceptable en la realeza. A diferencia de su tío, Isabel escuchó e hizo caso a esas palabras. The Queen was in this agonizing situation for her with her sister-in-law. She was still very young herself and had not been long on the throne. And I think she felt that she had to do as advised by the Archbishop of Canterbury and by the Prime Minister. Margarita fue presionada y persuadida para que abandonara al hombre que amaba. Por un tiempo, ninguna de las dos hermanas se hablaban y la gente empezó a preguntarse por qué Isabel había permitido que eso sucediera. La ola de opinión que hasta ahora acompañaba a Isabel comenzó a cambiar. Por primera vez, la gente empezó a sentir que la reina representaba un viejo estilo de vida, más que algo beneficioso para el período actual. Uno de ellos fue Lord George Altrincham, quien estaba cansado de ver los elogios indiscriminados y el despilfarro que se hicieran desde la coronación de Isabel. The monarchy was being treated as a sort of quasi-religious cult, almost like sort of Japanese Shinto, and the Queen as a kind of goddess, whom it was sacrilegious even to think of criticizing. Nobody did think of criticizing her. Altrincham había visto varios noticiarios de los viajes de la reina al exterior y la veía como una monarca que vive en el pasado. En una serie de artículos influyentes, la criticaba por vivir aferrada al pasado. Había puesto en palabras lo que muchas personas pensaban. En el momento se produjo una reacción violenta. Muchos británicos todavía miraban a Isabel como alguien que no merecía reproches. Altrincham fue agredido por el público. After I'd been interviewed, I was leaving the building, and an old fellow came up to me, and I thought he was going to say hello. He administered a severe blow, which was actually quite painful. Los críticos de la reina permanecieron en calma por un tiempo, pero en los años siguientes la realeza sería objeto de nuevas presiones instándola a cambiar. El reinado de Isabel estaba por vivir uno de sus periodos más difíciles. A finales de los años 50, Isabel se sentía segura con su papel de monarca. Cada año, durante la celebración oficial de su cumpleaños, los ingleses recordaban que ella simbolizaba la cabeza del país y el Estado, de la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Pero su tranquilidad era aparente. En realidad a Isabel se le hacía difícil vivir con su papel de figura pública destacada. En 1960 tuvo a Andrés, su tercer hijo. 4 años después nació Eduardo, su cuarto y último hijo. Las fotos del momento muestran una familia unida y feliz. Detrás de la fachada, Isabel estaba luchando por cumplir con las exigencias de su vida pública y privada. The Queen's family life in those early years was certainly very much elbowed by her official life. The two were happening literally cheek by jowl together. Nobody could say that she could have, as a young queen, an equally full family life as ordinary people do. Había reportes de dificultades en el matrimonio. Particularmente, Felipe encontraba las obligaciones públicas de Isabel difíciles de sobrellevar. Se fue de viaje él solo a los países del Estado por 4 meses. Esto marcó el comienzo de una serie de rumores que persisten hasta hoy respecto a problemas conyugales. Incluso se escuchaban rumores de que Isabel mantenía una relación extramatrimonial con uno de sus cortesanos. There have been stories that the Queen has had
relationships or a relationship. And this is complete rumour. Insiders will say, well, you know this, that and the other. It is simply not true. The Queen is monogamous. It is not her style to do this. Especulaciones similares rondaban en torno a Felipe. Una vez más, no pudo comprobarse nada al respecto. I think that it's generally known and accepted that Prince Philip has what's called a wandering eye. But Prince Philip doesn't make great scenes, isn't horrible to the Queen because he fancies somebody. He's very discreet. And therefore, the thing is acceptable. And you have to remember that they're brought up in a generation in which they believe that a marriage must last. Sea cual sea la verdad respecto al matrimonio real, para mediados de los 60, el pueblo inglés estaba perdiendo interés en su monarca. El mundo estaba cambiando y la monarquía parecía haberse quedado en el pasado. Las celebraciones de la realeza parecían absurdas. Una vez más, la reina fue criticada por no adaptarse a los nuevos tiempos y la gente se preguntaba ¿para qué Inglaterra necesitaba una familia real? I call the 60s the age of boredom. As I say, the period when the public became rather bored with the monarchy. It's hard to imagine a time when the royalty wasn't filling newspapers all the time, but it was a time when being a royal correspondent was pretty dull. Conscientes de ese sentimiento, el Palacio de Buckingham buscó la manera de volver a ganar aceptación popular y puso en práctica una estrategia para revitalizar a la realeza, mostrando a la familia como unida y amorosa y a la reina como una madre moderna. When I was invited to become press secretary, it was to be part of a very gradual process, but of relaxing, of inviting photographers, cameras into situations where they hadn't been before. Uno de los primeros fotógrafos invitados para presentar esa nueva imagen fue David Montgomery. The brief was to show Her Majesty as an up-to-date person. I said to her, where would you like me to photograph you? Or where do you sit in this room? And she said, well, I sit on the floor by the fire. And next thing I knew, she was on the floor. So I couldn't believe how lucky I was because I wouldn't dare to ask her to sit on the floor. She just seemed to roll with the flow. Isabel, que al principio se opuso a la apertura, declinó y 2 años después aceptó que la BBC hiciera una película sobre su familia. Yes, true. Yes, try. Well, we'll see if she's allowed out in the snow. Fall on Emma yet? Por primera vez, el público británico vería a la realeza como seres humanos comunes. Jump! It transformed the image of the royals. Previously they'd seemed cardboard cutout figures. Here were the royals talking to each other as members of the same family in the way that people, you never even saw your neighbours talk to each other. It transfixed the world. Have their big ears and their big paws. He's a lovely big tubby lad, this. Except you aren't making it a fair mess of Jack. El relanzamiento de la reina como la monarca del pueblo resultó ser todo un éxito. Los críticos guardaron silencio. La reina estaba a punto de vivir sus mejores días como monarca. Se había acostumbrado a una rutina que no variaba desde los tiempos de sus padres. Los fines de semana iría a Windsor para montar a caballo como lo hacía cuando era una niña. La atracción por los caballos se había convertido en su mayor pasión. I think she has a really psychic understanding of horses. She's studied them for so long, loved them for so long, known about them, read about them. El público concedió interés a la reina como nunca antes. Ahora la veían con una mezcla de extrañeza y envidia.
¿Quién era esa mujer que parecía tan común y vivía una vida tan fuera de lo común? La década de los 70 marcó el comienzo de una recesión económica en Gran Bretaña. Un nuevo gobierno socialista había sido elegido por el Parlamento y parecía que el estilo de vida de la reina no estaba en sintonía con la época. Se constituyó un comité en la Cámara de los Comunes para determinar si la reina debía seguir recibiendo el subsidio proveniente de los impuestos y con cuánto tendría que contribuir ella misma. First of all, she's the richest person by a long way in the United Kingdom, and it is reckoned that she's the fourth richest in the world. El comité sumó la fortuna de la realeza, una majestuosa mansión en Escocia, una casa particular en Edimburgo, otra casa inmensa en Anglia del Este, un castillo en Windsor y 4 casas grandes en Londres. Muchas de ellas con valiosos artefactos y colecciones de arte. El Palacio de Buckingham estaba profundamente molesto con la investigación y trató de acabar con el asunto. We certainly, looking back on it, didn't have and weren't given the full amount of information that would be needed to make the kind of decision as to how much the Queen should have to pay herself. We couldn't very well have the Queen appear before us. We had the Lord Chamberlain, the most senior of her advisors, and he wouldn't say, wasn't allowed to say, if you like. El comité de la Cámara de los Comunes, preocupado por perder el apoyo popular, decidió no cavar hasta el fondo. Para mediados de los 70 se habían rendido. Los estimados de la fortuna de la reina se ubicaban entre 5 y 8 mil millones de dólares. Pero a esas alturas, la mayoría de las personas habían perdido interés. Como los británicos podían conocer más que nunca la vida privada de la familia real, había una ola de apoyo popular para con la reina. En 1977, consciente del sentimiento popular, el Palacio de Buckingham organizó una celebración nacional para conmemorar los 25 años de la reina en el trono. El 25º aniversario se convirtió en una gran fiesta nacional y por un momento los ingleses pudieron olvidarse de sus preocupaciones diarias. Everywhere the Queen went, there were enormous crowds, thousands and thousands and thousands of people. When she went walkabout, it seemed that every child had somehow or other got hold of a bunch of flowers. They were thrust into the Queen's hands, and the Queen was overwhelmed. Isabel aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso con el pueblo. When I was 21, I pledged my life to the service of our people, and I asked for God's help to make good that vow. Although that vow was made in my salad days when I was green in judgment, I do not regret nor retract one word of it. El Palacio de Buckingham había esquivado exitosamente la investigación en torno a la riqueza de la reina. El aniversario de plata marcó el inicio de una nueva fase de popularidad real. Fue empujada gracias a la vida sentimental de sus hijos. En 1981, el príncipe Carlos se casó con Lady Diana Spencer. Más tarde, Diana descubriría que se le hacía imposible vivir con Isabel y su familia. Pero en el momento, ni la reina ni nadie tenía la más remota idea de lo que sucedería. I, Charles Philip Arthur George. Take thee, Diana Frances. Take thee, Diana Frances. To my wedded wife. To my wedded wife. I think that the Queen was very happy. My impression is that when they got married, she was very happy. She thought she was very suitable. I think in some ways that was part of the problem. Diana seemed so suitable that people were a bit blind to the age gap and the areas of difficulty that arose.
5 años después, se volvió a sentir un gran entusiasmo popular cuando el príncipe Andrés anunció su compromiso con Sarah Ferguson. A finales de los años 80, la reina tenía razones para sentir que su reinado era todo un éxito. Los romances reales habían generado gran apoyo popular y en privado ella y Felipe vivían tranquilamente su madurez. The Queen and Prince Philip, in some senses, have quite separate lives. The Queen is quite often alone. After work, she sits there and will watch the television. But they will share the same bed, they share the same bedroom. They are an absolute couple. La alegría de Isabel no duraría mucho. Su reinado estaba a punto de entrar en una etapa de crisis y conmoción. El arribo de los años 90 trajo consigo un gran interés por la reina y su familia. Se hablaba de la intromisión de los periodistas, pero estos tenían mucho que contar. Los matrimonios de la realeza, celebrados tan triunfalmente en los 80, se estaban derrumbando. Circulaban rumores de que el matrimonio de Diana y Carlos, así como el de Andrés y Sara, se estaban yendo a pique. La reina, que había rechazado el divorcio en la familia real toda su vida, aparentaba que nada estaba pasando. I would have thought in the Queen's case she didn't really want to know. She hoped, as one naturally does, that things would be all right. Pero para 1992, la familia real ya no podía desmentir los rumores. En enero, la reina viajó al castillo de Windsor para descansar, después de dar permiso para anunciar la separación de Andrés y Sara. Seis meses después, se publicó un libro que hablaba de la vida íntima del matrimonio de Carlos y Diana. Se dice que fue escrito con la aprobación de Diana, y en él se decía que ella era tan infeliz que había intentado suicidarse 5 veces. La vida de la familia real se estaba convirtiendo en una telenovela. Isabel pasaba los fines de semana preocupada porque el comportamiento de sus hijos estaba debilitando la reputación de la monarquía. When you have something like a monarchy, the one really important thing that you need to have is respect. And once the family becomes a subject of ridicule, then there's a danger that you squander that respect that's been built up over years. Luego, en noviembre, el propio castillo de Windsor fue noticia. Un gran incendio se produjo en uno de los salones más espectaculares del palacio. Se pensaba que las cosas solo podían mejorar, pero empeoraron. Varias semanas después, Carlos y Diana anunciaron su separación. Statement to Prime Minister. It is announced from Buckingham Palace that, with regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Diana le decía a sus amigos que la reina y sus hijos eran fríos y no tenían sentimientos. La reina se reportaba como herida y confundida. ¿Qué estaba pasando con sus hijos? A finales de 1992, en una repentina y extraña demostración pública de sus emociones, admitió que había sido un año terrible. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. I remember sitting next to a woman who was very familiar with the Queen, and I recall her turning to me and saying with a rather heavy sigh, "Well, maybe the time has come." And I was astonished because what she was really saying is, well, maybe the time has come
to end the monarchy. Maybe it has reached the end of its natural or useful life. En 1996, al participar en una ceremonia anual de la corte en Windsor, Isabel se dio cuenta de que los problemas de sus hijos estaban haciendo que la monarquía perdiera su reputación. Carlos se quejó en público de que había tenido una niñez desdichada. Isabel fue criticada por haber sido una madre inadecuada. I think the Queen's relationships with her children were a lot warmer and closer than she's sometimes given credit for. But she was not a hugger. She was not somebody who brought her children close to her and covered them with kisses, certainly not publicly. It's been a feature of the House of Windsor that the children and the parents have had a rather distant relationship. The Queen is a reserved person, and then she is the Queen, and this does, again, create a distance for the children. Courtiers all bow and scrape. This doesn't make it easy if she's your mother. Pero Isabel estaba a punto de enfrentar un problema mucho más grave. En 1997, la princesa Diana perdió la vida en un accidente automovilístico. Gran Bretaña estaba conmovida, pero Isabel parecía no haberle afectado, y al principio el Palacio de Buckingham no quería izar la bandera a media asta. La reina había juzgado mal el sentimiento nacional. La familia real lucía fría e indiferente. El apoyo popular a la monarca cayó como en los viejos tiempos. I remember the period, of course, very well after Diana died. And there was a very strange atmosphere. You had a sense of something that hadn't quite crystallized, but that something was about to happen, and you weren't quite sure what it was. 6 meses después, en la celebración oficial de sus bodas de oro, Isabel expresó por primera vez la dificultad que implicaba ser monarca hereditaria, sin saber si estaba gobernando con el consentimiento popular. That consent, or the lack of it, is expressed for you, Prime Minister, through the ballot box. It is a tough, even brutal system, but at least the message is a clear one for all to read. For us, a royal family, however, the message is often harder to read, obscured as it can be by deference, rhetoric, or the conflicting currents of public opinion. But read it we must. El evidente deseo de la reina de estar más cerca de su pueblo le permitió ganar mucha simpatía y revitalizar su imagen ante el público. I think that you'd find very few people who wouldn't admit that the Queen as a person is greatly respected and admired, and I think loved. La reina había desmentido los rumores de que alguna vez abdicaría, pero en un reinado que empezó con esa promesa, está entrando en un nuevo milenio enmarcado en una atmósfera incierta. Los británicos están aún decidiendo lo que esperan de la familia real en el futuro. En los viejos tiempos, la monarquía reinante de Inglaterra era responsable del bienestar de las personas de sus tierras. La reina Isabel no tiene esa responsabilidad, al menos no oficialmente. Pero considerando las complejas responsabilidades que sí tiene que cumplir, manejar papeles como el de ser un símbolo o una conciencia o una madre, la opinión de Shakespeare sobre la monarquía todavía vive hoy por hoy. Inquieta se encuentra la cabeza que lleva la corona. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.